Lucas capítulo 18, versículo 9 dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, estoy en el versículo 11. Lucas 18, estoy en el versículo 11. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva. Siempre tu palabra habla al corazón de tu pueblo. Te pido que quites cualquier distracción que exista en cualquiera de nosotros para poder concentrarnos en estos versículos, en oír la voz de tu Santo Espíritu. Quita los afanes, Señor, quita las preocupaciones. Ayúdanos para estar enfocados solo en la Biblia, en escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Bendice esta predicación y ayúdame a hacer de bendición a los hermanos. Por tu gracia te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mismo pasaje nos da la introducción en el capítulo 18, versículo 9. El mismo pasaje nos dice su propia introducción en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesucristo está hablando a personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, y pensando en ellos, Él dice esta parábola. Él mira a la gente y dice: algunos aquí se creen justos y menosprecian a los demás. Para ellos es esta parábola. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo comienza a darla. Es interesante, vamos a tratar solamente estos versículos. Fíjese bien desde las primeras palabras en el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres, uno fariseo y el otro publicano. Dice que van al templo. El templo de Jerusalén está en un monte, se subieron al templo. En nuestro caso venimos al templo. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que su casa será llamada casa de oración. Venimos a la casa de Dios a orar. Así como estos dos hombres, hoy venimos muchas personas, venimos todos nosotros a orar, a escuchar la palabra de Dios. Venimos al templo. Igual que estos dos hombres, todos nosotros venimos al templo igual que estos dos hombres. Uno de ellos era fariseo. Los fariseos eran los religiosos, los líderes religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo. Más o menos en tiempos de la cautividad, y cuando regresaron de la cautividad con Nehemías, y en tiempos de la reconstrucción del templo, y por ahí empezaron a tomar más, después de los libros de Nehemías, Malaquías, el último del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. En todo ese proceso los fariseos empezaron a tomar una posición más relevante en el pueblo, en la sociedad. Por ser los líderes religiosos del pueblo judío, estos hombres eran puestos en alta estima. Eran hombres muy
se podría decir, de mucha importancia en la sociedad. ¿Sí? Estos hombres eran los que representaban la palabra de Dios en el pueblo, los fariseos, eran los líderes religiosos. En tiempos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo constantemente está reprendiendo a estos hombres, a estos fariseos, por ser hipócritas, por ser falsos, porque predicaban pero no hacían. Y usted lo puede ver en los evangelios, cómo el Señor Jesucristo constantemente está reprendiendo a estos hombres. Pero estos hombres sí tenían la religión correcta. La religión correcta es la de los fariseos. Ellos sabían de un Mesías, ellos tenían los libros del Antiguo Testamento, ellos leían y escudriñaban las Escrituras. Los escribas se dedicaban especialmente a transcribir la Biblia y eran especialistas en la palabra de Dios. Desde pequeños memorizaban las Escrituras, eran hombres muy letrados, eran hombres muy sabios, eran hombres muy estudiados en la palabra de Dios. Los fariseos eran los hombres que ministraban en la casa de Dios, de los levitas, todos estos hombres sabían de la Escritura mucho. Uno era fariseo, el que se presenta en el templo. El otro era un simple publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos por cuenta de los romanos. Si usted recuerda un poco de la Escritura, o si usted conoce un poco, ahora sí, de usos y costumbres y tiempos bíblicos, los romanos eran los que gobernaban en aquel entonces y tenían sometidos a los judíos. De tal manera que los romanos les cobraban impuestos, tributos a los judíos. ¿Sí? En los romanos, usted puede recordar los césares, ¿sí? Eran emperadores perversos y tenían ciudades enormes. Algunos hasta hemos visto películas de cómo eran sus ciudades. No sé si alguno trate de imaginar un poco. Y eran imperios grandes y poderosos. Y ellos tenían sometidos a los judíos, aunque permitían que los judíos tuvieran sus tradiciones y sus costumbres. En tiempos del Señor Jesucristo, los romanos eran quienes gobernaban las ciudades y el país. Entonces, los publicanos eran judíos que los romanos ponían a cobrar impuestos a los mismos judíos. Por tal motivo eran considerados como, en cierta manera, traicioneros. ¿Sí? Los romanos conquistan y agarran a judíos para cobrar a los mismos judíos. Y entonces no solamente cobraban estos judíos los tributos a los mismos judíos, sino que eran considerados como hombres rateros, porque si el romano le decía al judío: tú le vas a cobrar a los de tu pueblo, les vas a cobrar, vamos a decir, 5% de impuestos o de tributos sobre los bienes que tienen, no sé, 3 ovejas, 4 palomas, no sé, ¿no? Un porcentaje. Aquel judío necesitaba y codiciaba, y lo que hacía era cobraba más. Le presentaba al romano lo que el romano exigía y él se quedaba con extra. ¿Sí me va entendiendo? Hacía tranzas, pues. No solamente con lo que él tenía que pedir al judío, sino que pedía más y abusaba de su posición y robaba dinero y robaba bienes. Entonces el publicano en general era considerado una persona traicionera y ratera, y era puesto en la sociedad como de lo vil, de lo pecador. Publicanos y pecadores, decían del Señor Jesucristo: se junta con pecadores y publicanos, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí me va siguiendo? Entonces se presentan al templo un fariseo, un hombre que traducido a nuestros tiempos se presenta con corbata y con traje, y graduado en instituto bíblico, bautista fundamental,
El pastor Ezequiel Salazar dice que se me hace algo interesante, que lo vi en una predicación. Los fariseos son como los bautistas, la religión correcta, sabemos doctrina, sana doctrina, nos paramos por la doctrina y conocemos doctrina. Yo les digo a las personas cuando les enseño a veces, preséntame lo que quieras de la Biblia, si está en la Biblia lo voy a creer, pero si yo te enseño con la Biblia, tú lo vas a creer, porque sé que tenemos la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, conocemos doctrinas, cristología, neumatología, marciología y todas las que quieras de teología, ¿verdad? Le sabemos a sectas, le sabemos a hermenéutica, le sabemos a todo, interpretación de las escrituras, profecía, y la religión, y los bautistas somos los buenos y tenemos la religión correcta. Y hermanos, a propósito, la doctrina es importante. Si tú crees algo, tienes que tener fundamento bíblico, ¿sí? No solamente porque dices que ahí lo dicen o lo creen. Yo les hablaba a los hermanos de mi clase del bautismo, que hay iglesias que llegas a esa iglesia y te bautizan como a los 6 meses o como al año, y para que te bautices te dan un curso de 6 semanas o de unos 3 meses para que te puedan bautizar. Si pasas el curso te bautizan. En una iglesia que donde yo fui, para podernos bautizar tenía que votar la congregación. Nos pasaron enfrente y decían que se pueden bautizar y tenían que votar. Lo bueno que votaron que sí, si no me hubieran dejado bautizarme. Y la Biblia no es así. En la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, si usted ya recibió a Cristo, usted se debe bautizar hoy. No, pero no me han dado un curso para bautizarme. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que si usted es salvo, usted debe venir a bautizarse. Y es una ordenanza. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? Porque conocemos doctrina. ¿Ven? ¿Ya se bautizó? No, yo todavía me bauticé cuando era bebé. No cuenta, porque tiene que ser una decisión propia. A un bebé no le puedes preguntar, hey, bebito, ¿te quieres bautizar? Y él no puede contestar sí o no. Eso no cuenta. Tiene que ser una decisión personal. ¿Ya se bautizó? ¿Bíblicamente usted? No, yo no, hermano, me gustaría saber más. Hoy puede bautizarse y luego le explicamos más. ¿Saben? Este hombre, el fariseo, es el que tiene la religión correcta. El fariseo es el que practica la religión, asiste al templo, ayuna 2 veces a la semana y practica, y es una persona bien vestida, es una persona con prestigio, es una persona con un porte así alto y así muy santo, muy puro, ¿verdad? Según él. Y el publicano, ese vendedor de impuestos, este cobrador de impuestos, este pecador, este rata, es el publicano, un rata. Y hermanos, tengan en cuenta, si eran rateros. Los publicanos no tenían la fama nomás porque sí, eran rateros. Eran muy pecadores, eran tranzas, eran deshonestos, sí, eran pecadores. ¿Sí? En general, hablando, como ahorita usted podría decir, no sé, los policías, ¿no? Dices, no, pues todos son unos tranzas. Yo le puedo decir, no. Yo creo que no todos. Yo conozco uno que no. Pero podemos y sabemos que en general así es. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, recto, seguidor de la Biblia. El otro publicano, un vil pecador. El fariseo, vamos a ver al primer personaje en el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí atrás de mí, este pecador. Gracias porque no soy como este. Un hombre religioso, un hombre que no debería pensar así, está pensando así. Ahora usted y yo vemos estas palabras y decimos, este hombre, ¿qué le pasa? Así estamos muchos de nosotros. Con orgullo puesto en pie, ni siquiera se arrodilla delante de Dios, puesto en pie con la soberbia, con el orgullo, con la cara en alto frente al templo, delante de Dios, puesto en pie, y decía, gracias Señor, porque no soy como este que está acá, como este basura, como este pecador. Yo, gracias que no soy como él. Ladrón, injusto, adúltero, yo soy recto. El fariseo era orgulloso, puesto en pie mientras oraba. Cuando oramos, nos deberíamos hincar ante Dios, pero este hombre puesto en pie, nada le afecta, no necesita arrodillarse delante de Dios. Él está ahí, gracias porque no soy como este. Y luego todavía se compara con otros. Gracias porque no soy como los otros hombres, yo soy un fariseo, ni menos como este publicano, ¿verdad? Así somos los bautistas, ¿verdad? Ay, gracias que no soy pentecostés, porque esos pentecostés, hombre, esos ni tienen sana doctrina. Ay, gracias que no soy testigo de Jehová. Ay, gracias que no soy, gracias que no soy un vil pecador, y yo aquí sí vengo con mi corbata, hasta soy ujier. Ay, gracias que sí fui a ganar almas y no soy como aquel que no fue a ganar almas. No, yo sí. Hasta soy maestro de la escuela cristiana. ¡Wow! Eres grande tú ya. Gracias porque no soy un ladrón, un vil, un injusto. Soy un bautista fundamental, independiente, maestro de escuela dominical, maestro de instituto bíblico. Soy un grande. ¡Wow! Impresionas tú. Nos deberíamos hincar ante ti, ¿verdad? Graduado del Instituto Bíblico Bautista Fundamental. Rajatablas, escupe fuego, mastica piedras y todo lo demás. Hasta grito cuando predico. Wow. Gracias porque no soy como este. Nos comparamos cuando andamos en orgullo. Este fariseo se compara con otras personas. No solamente se compara con ellos, los juzga, dice, estos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cómo sabía este fariseo que este publicano era un vil ratero? Probablemente este era el único que no robaba. Él no sabe, pero él ya está juzgando. Y juzgamos a los demás. Decimos, este es. De seguro esta hermana, por cómo se viste, de seguro es una volada. De seguro es una mosca muerta. De seguro es una. Juzgando y juzgando a los demás. De seguro ese hermano se cree mucho. De seguro aquel y de seguro aquel. Y yo ni me puedo sentar con él porque guácala. Hasta huele feo. Ni se baña. Y yo estoy limpio. No te vayas a ensuciar. Juzga a las personas, dice ese ratero, ese adúltero. En Lucas 6:41, ahí atrás, hermanos, el Señor Jesucristo enseña sobre el juzgar, que no debemos de juzgar a la ligera, no deberíamos juzgar a nadie. ¿Por qué? En 6:41, Lucas 6:41 dice, Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
viendo y juzgando a los demás. Y este tiene esto, no gana almas, no da sus diezmos, es infiel a la iglesia, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello. ¿Y tú? ¿Y yo que estoy juzgando a aquel? Le quiero quitar su paja y tiene una viga en mi ojo. Este fariseo así estaba juzgando a los demás. ¿Qué es lo que él creía saber del publicano? Que era un defraudador, que era un ratero. ¿Qué es lo que creemos saber de los demás? Creemos, pero no sabemos. En el versículo, regresamos al 18 por favor, seguimos con el fariseo. La siguiente frase que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Una costumbre de los fariseos era que ellos ayunaban 2 veces a la semana. El segundo y el quinto día de cada semana ellos ayunaban. Y daban diezmos de todo lo que ganaban. Ellos sí daban su diezmo. Amén. Debe dar su diezmo, hermano. No, yo quiero ser como publicano, no va a dar mi diezmo, no va a ser tramposo. Debe dar su diezmo. Y estos hombres sí eran así, bien rectos, ¿verdad? Daban el diezmo, todo lo que ganaban, hasta los especias daban el diezmo, ¿verdad? Que eran considerados de valor en aquel tiempo. Así es el fariseo, se jacta de lo que hace. Oh Señor, gracias que no soy como este, pero yo doy diezmo, yo ayuno, yo gano almas, yo todos los días leo mi Biblia, yo oro todos los días, yo asisto a la iglesia y nunca falto, vengo domingo en la mañana, domingo en la tarde, jueves, gano almas. Oh, yo Señor soy perfecto, yo no me falta más que una aureola y que me salgan alas, porque soy como un ángel, Señor, así soy yo. Y le digo, esto es una parábola, es una exageración, pero el espíritu de muchas personas, de muchos de nosotros, así es. Somos perfectos, somos buenos para juzgar a los demás, somos buenos para levantar la cara y creernos muchos y decir: tú estás mal, tú chamaco estás mal, tú joven estás mal, tú señora estás mal, tú estás mal, y todos están mal, y nosotros no estamos viendo a nosotros mismos. Pero estamos señalando a todos los que están mal, y esto está mal, y aquello está mal, y todo. Y tenemos un montón de balas en nuestra pistola, y paz, por todos lados estamos disparando a todo el mundo. Tú no fuiste a la ruta, ¿y cuántas almas ganaste? Yo gané 5, ¿y tú cuántas? No, pues a ver, entra. Nos jactamos. Pasamos al publicano. A propósito, antes del publicano, ve a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. El apóstol Pablo decía, Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo, decía Pablo, lejos esté de mí gloriarme. No es que yo lo hice, es que Dios lo hace. No es que tú haces, es que Dios lo hace. Amén, hermanos. ¿Ganaste un alma? Dios lo hizo. ¿Trajiste un invitado? Dios lo hizo. ¿Diste tu diezmo? Dios lo hizo. ¿Viniste a la iglesia? Dios lo hizo. Honra y gloria, ¿para quién es? Para Dios, no para el hombre. Y regresamos al capítulo 18 del libro de Lucas, que es el personaje contraparte de este fariseo. Y están estos dos hombres en el templo, y el fariseo se jacta, y el fariseo dice, juzga en orgullo, en soberbia, y se jacta de todo lo que hace. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mas el publicano,
Los publicanos eran hombres malos, eran hombres rateros. Este hombre llegó al templo y ni siquiera quiso acercarse al templo porque se sentía indigno. Él consideraba el templo de Dios como algo sagrado. Decía, ahí en ese lugar está Dios, y Dios es santo, y yo soy un pecador. No, ni siquiera me puedo acercar ahí. Me siento indigno de acercarme al templo. Mientras aquel fariseo, con todo su orgullo, con la frente en alto, se acerca al templo como si nada, este hombre se queda de lejos y siente indigno de acercarse siquiera al templo, estando de lejos. No quería ni aún alzar los ojos, con la cabeza agachada, con un sentido de arrepentimiento, con un sentido de reverencia ante Dios, con un sentido de humildad, completa humildad, con un sentido de soy malo y Dios es santo, con un sentir de temor, porque ahí está Dios en el templo. Y este hombre se quiere acercar a Dios, pero dice, no, Dios es santo. Dice, no, mejor de lejos, ni quería ni alzar los ojos. ¿Cómo nos hace falta un poco de reverencia como este publicano? Algunos nos acercamos al templo y venimos a la iglesia como si nada, hermanos. Estamos oyendo la palabra de Dios así, mire, durmiéndonos. Estamos con el celular, somos irreverentes, somos irrespetuosos. Hace falta ser como este publicano que decía, agachaba la cabeza y ni siquiera me puedo acercar al templo porque no, ahí está Dios, ese es un lugar santo, ese es un lugar especial. Pero no, nosotros somos irreverentes. Este hombre ni siquiera quería alzar la cara, agachado. ¿Por qué? Porque este hombre dice, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho, se golpeaba diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, Señor, ten compasión de mí, Señor, ten compasión de mí, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Se golpeaba el pecho de lejos, hincado y agachado, diciendo, yo ni me puedo acercar a Dios. Y hermanos, ¿por qué no somos así? Si aquí nos está poniendo el ejemplo Dios. ¿Por qué somos tan soberbios? ¿Por qué venimos al templo como si fueras al cine, como si fueras aquí, vienes buscando a que te entretengan, vienes buscando a que te apapachen? No, este hombre venía aquí agachado y sintiéndose él indigno. Aquí tú quieres que te traigan agua, que te pongan aire, que te pongan alguien con una palmera así echándote aire, porque si no te vas. Que te pongan camión y que te lo paguen y que te hagan todo y te pongan todo, casi que te demos caviar de comer, porque si no te vas de la iglesia. Este hombre no, este hombre venía, oh, soy un pecador y de lejos ni me acerco. Ese lugar es santo. Y este hombre decía, sé propicio a mí, ten compasión de mí, pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Hay aquí pecadores. Hay aquí pecadores. ¿No parece a veces? Así estamos. No parecemos pecadores. Parecemos santos. Parecemos así como bautistas fundamentales, independientes. Aléjate de mí, este es gentil, casi. Me contaminas. Yo ensuciarme en las rutas, ay no, me voy a llenar de tierra. Yo ir en el sol a la calle, ay no. ¿Por qué? Este hombre venía con temor, con reverencia, venía humilde. Y él decía, yo soy un pecador. Él se enfoca en sí mismo. Él no ve a los demás, él dice, yo soy un pecador. Este hombre no estaba preocupado en el publicano aquel, en el fariseo aquel.
Este hombre vino, se paró de lejos y se propició a mi pecador, se propició a mi pecador, se propició a mi pecador. Y él no le importaba si había un fariseo o dos, o gente atrás, o mucha gente. Él se propició a mi pecador, y yo pecador, se propicio. Señor, perdóname, te he fallado. No sé si le confesó sus pecados. Señor, esta semana me atreví otra vez a robar, Señor, perdóname, Señor. Y pero por favor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y él no le importaba el mundo, todo el mundo, más que él con su Dios pidiendo perdón. Y ya, si estaba un fariseo, él ni se dio cuenta tal vez. Mientras el fariseo estaba así, que bueno, que no soy como este, aquel hombre no estaba preocupado del fariseo, solamente en él. Algunos aquí venimos a la iglesia volteando a ver a los demás. Ay, es que ese hermano no me saludó. Ay, es que ese hermano se viste así. Ay, es que esa hermana se viste así. Ay, es que aquel, y es que aquel, y es que aquel. Hermano, concéntrese en usted mismo nada más. Venga a la iglesia y venga a los pies de Dios. Y Señor, vengo delante de ti, vengo a cantarte, vengo a dar mis ofrendas. Soy un pecador, he cometido estas faltas en la semana. Perdóname, Señor, aquí estoy, Señor. Y ponte cuentas tú con Dios, olvídate de los demás. No importan los demás, solamente tú y Dios. Necesitas arreglar cuentas con Dios. Necesito arreglar cuentas con Dios. Termina la predicación, necesito venir a este altar y decirle: Señor, sé propicio a mí, pecador. Esta semana tuve malos pensamientos, tuve un pleito con mi esposa, tuve un problema con un familiar. Señor, tengo problemas económicos. Señor, ayúdame a mí, ayúdame. Y olvídate de los demás, olvídate que te hacen caras feas, olvídate que te trataron mal, olvídate de ti, olvídate de los demás, solamente piensa en tu pecado y ponte a cuentas con tu Dios. Una vez estaba haciendo una lista. Les decía a los hermanos de la clase: si yo hago una lista de las fallas de mi esposa, tiene un montón de fallas, hombre. Hombre, esto y esto, no me haces de nada. Hombre, y aquello. Un montón, como 30, 40, 50 faltas. Y luego si me dices: no, el hermano Cayetano, ¿qué te parece? No, hermano, pues es que el hermano le falla esto, le falla aquello. Y el hermano aquel, no, pues también, mira, no se ve, mira, ni vino jueves. Vino hoy, pues hace como 3 semanas que no venía. Y aquel hermano, no, pues también, mira esta falla. A ver, haz una lista de tus fallas. A ver, Rafael, haz una lista de tus fallas. No, casi no tengo fallas. Yo soy perfecto, hermano. No tengo fallas. No. Esto lo corrijo con esto. Y esto lo corrijo con aquello. Y ya, no tengo faltas. Se fija que para cada falta que tú tienes te justificas. Y ya no la tienes porque justificas tu propia falta en vez de reconocer que tienes la falta y enfrentarla y decir: soy pecador. Tú solo te justificas tus faltas y te haces limpio y perfecto. No tienes. Y estaba tratando de hacer una lista, pero en oración, de cosas por las cuales yo quiero que Dios me ayude a corregir, mías. Pero ya una lista más sincera. No, hermanos, como 2 hojas, como 50 cosas de cosas que yo necesito corregir de mí. No de los demás, no de mi esposa, no de otros hermanos. Cosas que yo tengo que corregir de Rafael. Yo necesito sabiduría, yo necesito ser menos esto, yo necesito más de aquello, yo necesito sonreír más, yo necesito no ser tan enojón, y ya me empecé a concentrar y ay, Señor, y Dios va obrando y híjole, se me hace que por mi culpa de los problemas entonces. Este hombre se enfoca en su propio pecado, no se compara, se enfoca en sí mismo, se considera que es un pecador, se arrepiente, se golpea el pecho, se propicio, perdona, Señor, pide misericordia, pide compasión a Dios. Señor, perdóname, ten compasión de mí. Es humilde.
Entre más cerca de Dios estés, entre más espiritual eres, más te vas a dar cuenta que estás tan lejos de ser como Cristo. Te vas a dar cuenta que te falta mucho para llegar a ser como el Maestro. Como 4 veces, o 5, o varias esta semana, me dijeron unas cosas bien feas. Y me sentí mal, muy mal, porque no puedo ser más como Cristo. Y yo quiero. ¿Tú no quieres? Y siento como este publicano. Anoche sabía que me iba a tocar predicar y no quería. Soy un pecador. Soy malo. Y no soy lo que debo de ser, pero hice lo que hizo este publicano. Señor, ten compasión de mí. Ayúdame a cambiar. Yo no quiero que por mi culpa tu obra no crezca. Quiero que me perdones. Tengo pecados, limpia mi corazón. Toda la semana, en las mañanas, le estoy pidiendo a Dios, limpia mi mente. Tengo pensamientos que no están bien. Tengo pecados, Señor, limpia, guarda mi boca, mi mente, que pueda pensar cosas puras, que yo pueda hacerle bendición a alguien, que yo no la riegue, Señor, porque aunque oré así, de todas maneras la regué. Y otro día estaba otra vez, Señor, otra vez la regué, pero perdóname otra vez. Y ten compasión de mí, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, Señor. Y quiero estar haciendo las cosas bien. Y yo platicando con una de estas personas, los veo como que no creen que puedo ser de bendición, y me siento mal. Digo, ay, Señor, ¿cómo estás tú? ¿Eres un pecador? Porque un pecador viene ante Dios y se humilla. Hay unos versículos que son muy edificantes. Fíjate, el Salmo 34. Esto es cuando los versículos de la Biblia te pueden fortalecer mucho. Y Dios te da más palabras mejores que las que te puede dar un hombre. Están en su palabra. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí quebrantados nosotros por nuestro pecado, ahí está Dios. Ahí dolidos porque hemos fallado, Dios está con nosotros. Tristes porque le hemos fallado a nuestro Dios, pero Él está con nosotros, dispuesto a levantarnos. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice, oh, qué tremendo versículo, hermanos. Dice, estoy con el quebrantado y humilde de espíritu, como este publicano
humillado delante de Dios, y dice, para hacerlo vivir y para vivificar su corazón. Tú vienes arrepentido, tú vienes humillado delante de Dios y le expones tu causa, le expones tu pecado, y Dios te vivifica, te da ánimo, te levanta, te fortalece, te vuelve a dar fuerzas para seguir adelante. Y aunque fallaste, Él te quiere usar, y te quiere usar mucho, hermano, y te quiere bendecir. Y aunque fallaste, Él te levanta, Él te vivifica tu corazón. ¿Cuántos de nosotros, todos yo creo, sabemos lo que debemos de hacer? Y venimos bien tristes porque hemos fallado un montón de cosas. ¿Sí o no, hermanos? Así como, ya sé, si predican de orar, no, hombre, me falta mucho. Si predican de la Biblia, no, casi ni la he leído. No, de ganar almas menos ni he salido. Y, no, soy más que un pecador. Señor, perdóname. Y dice el Señor, Él te vivifica tu corazón si tú vienes humilde. Te levanta, te fortalece, porque sabe lo que somos, hermanos. Él te quiere vivificar, te quiere dar vida, te quiere ayudar. Pero tienes que apropiarte de estos versículos y levantarte a hacer algo para Dios. En otros versículos dice Esdras, confuso y avergonzado para levantar mi rostro delante de ti. En el Salmo 138:6 dice que Dios atiende al humilde. Y en el Salmo 147:6 dice que Dios exalta a los humildes. Fíjese, regresamos para terminar en Lucas 18, por favor, para ir terminando. Cuando este publicano se presenta delante de Dios, humillado, quebrantado, porque sabe que es un pecador, mientras aquel fariseo está en toda su soberbia y arrogancia, puesto de pie con la cara en alto, sin sentir nada de necesidad de Dios, este publicano se presenta golpeando el pecho, humillado y con la cabeza abajo. En el versículo 14 dice, os digo que este descendió a su casa. O sea, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, para que usted sea enaltecido, usted se tiene que humillar ante Dios. Y si usted se cree la gran cosa, Dios lo va a humillar. Y si usted levanta su cara diciendo, yo soy un buen bautista, yo soy un santo, yo soy un bueno, Dios lo va a humillar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, quiere decir el otro no. El fariseo no fue justificado, el fariseo no recibió a Dios la oración, no fue perdonado, pero el publicano fue perdonado. Y como decía en Isaías, vivificado su corazón. Dos hombres vinieron al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba y decía, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Pero el publicano, de lejos, humillado, agachado. ¿Cómo viniste al templo hoy?